detrás de la vida condenado al infierno. Oy, 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 oy. Estás escuchando El Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en El Club de la Pluma. Y recién salidita del closet, estamos recibiendo a nuestra querida compañera y amiga Lucía San Giorgio. ¿Cómo te va, querida? ¿Qué tal, Norberto? Un gusto estar hablando con vos otra vez. Igualmente, querida. Presentación del libro Historias de Vida de Ana Cacopardo. Participaste en la presentación de este libro. ¿Dónde se hizo? Se realizó en la Feria del Libro, nada menos en el predio de La Rural, en la sala Leopoldo Lugones, y estuvieron presentes varios de los entrevistados que estuvieron en el ciclo de entrevistas televisivas de las que se toma el material para este libro. Estuvieron Sonia Sánchez, Adolfo Pérez Esquivel, Liliana Herrero y Carlos Ulanowski formando el panel que presentó este libro junto con la autora, obviamente, Ana Cacopardo. ¿Y cuál es el contenido de este libro, Historias de Vidas? ¿Reúne qué cosa? Reúne los testimonios, en realidad testimonios selectos que se realizaron durante el ciclo de las entrevistas televisivas, traducidos del lenguaje audiovisual y agregándoles nuevos recursos como presentaciones poéticas. Digamos, se buscó generar, según la propia Ana Cacopardo, un libro que tuviera identidad propia, pero que siguiera siendo la reproducción de estos testimonios. Se hizo mucho eje en cómo esos testimonios pueden servir para transmitir la historia entre las personas que estamos viviendo hoy y también hacia las próximas generaciones. ¿Y sobre qué temáticas abordan las entrevistas? Bueno, las entrevistas son todas las historias personales de las personas abordadas, que son, la clave está en la selección de esas personas, que son todas claves a muchos de los procesos sociales, históricos y culturales que estamos viviendo. Por ejemplo, tenemos testimonios, ahora en esa serie televisiva constan testimonios de mujeres que ya no están con nosotras, como Loana Berkins y Carmen Argibay, contando de su historia, de su militancia, porque son mujeres y hombres también en la selección de entrevistas cuyas vidas son enteramente casi militancia. Entonces es un ciclo de entrevistas con una perspectiva profunda de los derechos humanos de América Latina. Digamos, el ciclo comenzó en la TV pública hace más de 10 años y se ha reproducido año a año, pasando luego al canal Encuentro, y recorrió, esto que te digo, ¿no? Testimonios de toda la patria grande, y de esos testimonios se hizo una selección para pasar al libro que se presentó este miércoles. Bien. Digamos, como para ilustrarte un poco más sobre estas entrevistas televisivas, que son las madres de este libro, se encuentran, como yo te decía, testimonios de vida de muchas personas. La de Adolfo Pérez Esquivel es una que yo recomiendo especialmente. Ahí él relata absolutamente todo lo que le ha sucedido, desde el vuelo de la muerte, a donde lo subieron y luego lo bajaron, y lo llevan incluso al lugar en donde estuvo detenido. Son entrevistas muy fuertes, con contenidos de dolores muy profundos y a la vez muy humanizadas, y nunca desde el sentido de víctima, sino de transformar el dolor en un cambio para la sociedad toda, y esto desde la perspectiva de los propios actores y actrices de la política, la sociedad y la cultura latinoamericana. Bien. Abordamos a Ana Cacopardo sobre esta perspectiva humana y también sobre la perspectiva de género de estas entrevistas, que no se nota solamente en la selección de testimonios, en la casi perfecta paridad entre testimonios de hombres y mujeres, sino en los temas abordados, y también en esta forma, en esta perspectiva tan humana de encontrarse con las personas en una entrevista. Así que sobre este tema vamos a escuchar la primera entrevista, que es con Ana Cacopardo. Bien. Tu trabajo tiene que ver con mostrar unas violencias que están invisibles y traerlas a la luz, tanto desde las entrevistas y documentales como desde el trabajo en la Comisión de la Memoria. Y quería saber cómo has logrado esa articulación entre esas historias tan violentas que deben ser contadas, como lo indica el nombre del ciclo,
y esa empatía de la que hablaron, desde la que se trabaja, de generar un espacio de compasión y de contención para que la persona pueda abrirse. ¿Cómo se logra eso? Mira, te voy a responder quizás tomando incluso algunas cosas que se dijeron hoy en la mesa. Es decir, para mí no hay, cuando transitas testimonios, ¿no? Digo, para ponerle un contenido al concepto de testimonios, estamos hablando de personas que han sido protagonistas o testigos de hechos significativos, por alguna razón significativos. Muchas veces significa hacer un tránsito en el relato que tiene zonas traumáticas o zonas que tienen que ver con dolores no elaborados o no procesados, que son parte de una herida más grande, que es una herida colectiva. Pero cuando la recorres en primera persona, adquiere una dimensión distinta, porque pasa esto, porque te miro, me mirás, nos encontramos, aparece esa mirada que es para mí fundante, que es la empática, que es la que me permite ponerme en los zapatos del otro, ¿no? Y entonces me parece que ahí el testimonio adquiere un relieve formidable, como una herramienta que también le permite al espectador pararse en un lugar distinto, incluso frente a temas que sobre los que no había pensado o sobre los que tenía un sistema de creencias opuesto. Ahora, para mí la mirada que victimiza no sirve, y acá voy al corazón de tu pregunta, es decir, siempre, aún en los relatos de personas que han transitado experiencias traumáticas, la mirada que elegimos no es la mirada victimizadora, sino es la mirada que hoy expresaba Sonia y que expresaba Adolfo. Es la mirada de la rebeldía, es la mirada de la desobediencia, es la mirada de la esperanza. Porque en todos los casos buscamos testimonios donde se trata de personas que han logrado convertir o conceptualizar su propia experiencia traumática en una bandera de lucha, ¿no? Como lo hizo Sonia en su bandera de lucha contra la prostitución, o de otra manera Susana Trimarco con el tema de la trata, o la bandera de la justicia, la memoria y la verdad de las madres y de las abuelas, o pensar el mundo de la diversidad sexual en el caso del abanico que hay de testimonios que vienen de la comunidad LGTB. O sea, eso es de algún modo lo que intentamos hacer. Me parece que la clave de tu pregunta es que nunca hay una mirada que busca victimizar, sino que pone el foco en un dolor que es parte de lo que se procesa para convertirlo en otra cosa. A mí me interesa mucho ese proceso, que no es fácil y que en la Argentina, en particular, las mujeres han dado cátedra de eso. Bueno, ya que mencionaste a las mujeres, quisiera preguntarte cómo vivís la perspectiva de género que se nota no solamente en la elección de muchas entrevistadas y de las temáticas que tocan, sino también, bueno, en esta cuestión de generar este lugar de empatía, de no violencia, y además a través de testimonios tan pero tan diversos, de historias significativas tan distintas. ¿Cómo se traduce esa perspectiva de género hacia el futuro a través de estos testimonios? Mira, para mí la perspectiva de género es como a mí me pasó a mí en lo personal en mi trabajo, fue un aprendizaje. Yo la verdad que no tenía una formación que fui adquiriendo, porque fue como correr un velo, ¿no? Como ponerme unas gafas que me permitían visibilizar violencias y opresiones que no había visto y que por lo tanto tampoco había logrado comunicar. Entonces, la verdad que los testimonios que hemos recorrido con una intencionalidad política de visibilizar las agendas de género han tratado de hacer ese ejercicio con la gente, de buscar una forma de reconstruir los testimonios, una forma de preguntar, una reconstrucción biográfica, que en el caso, por ejemplo, de Loana Berkins, de los testimonios que vienen del universo travesti, son, bueno, todo un universo, cómo se construye desde su cotidianeidad, desde qué trama de relaciones esa identidad, ¿no? Y cómo fue la expulsión, pero al mismo tiempo cómo desde esa expulsión social y familiar se construyó una nueva familia y una organización que asumió una bandera de lucha, ¿no? Entonces hay que hacer una indagación que
parta de ese concepto, cómo esa perspectiva te permite visibilizar violencias que no veías, la prostitución, por ejemplo, ¿no? Me parece que ahí el testimonio, cuando vos escuchas el testimonio de Sonia, qué le pasó a Sonia en un cabarute del sur, entonces digo, no vas a volver a nombrar la prostitución como trabajo, no la vas a nombrar jamás así, vas a trabajar por otra mirada que es la de la prostitución como explotación y como violencia. Al mismo tiempo, como hablaba, por ejemplo, Loana, de prostitución, digo, como cada entrevistado tiene un universo propio en el cual vos te metés y lográs a partir de ahí proyectarlo hacia todos nosotros, ¿no? Al televidente, al lector. ¿Cómo es un poco este proceso de ellos hablaban de una frontera de intimidad, ¿no? Al mismo tiempo vos estás amplificando, entonces vos estás amplificando. Bueno, hay una frontera, digamos, yo lo que siempre cuando laburás testimonios que tienen un sentido político fuerte, y vos podés compartir ese sentido político con la persona que estás entrevistando, digo, nosotros hacemos un laburo, ustedes van a ser comunicadoras, digo, el laburo de preproducción es re importante, es decir, no es que mérito la entrevistadora, no es que yo me siento y, no, bueno, hay un proceso previo, hay una producción previa, entonces hay un compartir sentidos con el otro, entonces eso después es lo que se traduce en ese recorrido que aparece en la grabación, ¿no? Entonces digo, esa frontera de del cuál es la zona de la intimidad, cuál es la zona de lo público, te la define un sentido político. Bueno, ¿tiene sentido contar esto públicamente? ¿Qué nos suma? Porque es una exposición, ¿por qué lo tendría que hacer alguien que tiene que exponerse como Sonia? ¿No? Bueno, porque para ella tiene un sentido político, como lo tenía para Loana. Entonces, digo, para mí ese es la brújula ética que me define en qué lugar está la frontera, y es un lugar cargado de sentidos compartidos con la persona que entrevistas. Estás escuchando el Club de la Pluma. Jugosa la entrevista, jugosa. Sí, la verdad, además Ana es una persona súper amable y súper accesible, no tenemos más que agradecimiento hacia ella, y quiero destacar algo que a mí me impactó mucho en el momento en que lo dijo, que es cómo la perspectiva de género es algo que, lo que ella relató le pasa a muchas mujeres, nos pasa a la mayoría de nosotros, que es algo que aprendemos, sobre la marcha, a través de nuestra militancia, a través de nuestras propias experiencias vitales, de cómo la perspectiva de género también se mezcla hasta en eso que es nuestra forma de aprender el género. Y bueno, también Ana entendía la centralidad de testimonios como justamente los de Sonia Sánchez, que estuvo ahí presente. Su participación en la presentación fue súper emotiva, habló de su niñez en Chaco, del impacto de la entrevista en su vida, en su militancia, que consiste principalmente de llevar su mensaje y su historia a las nuevas generaciones. Así que, bueno, también tenemos una entrevista a Sonia Sánchez. El crédito es de mi compañera Analía, que estuvo laborando cuando Sonia estuvo hablando un poco después de la presentación con los que habíamos estado presentes. Dale, le compartimos. Recién hablabas de esta frontera de intimidad entre mujeres que generó Ana. Ana, sí. ¿Pensás que es un poco la clave para salir del silencio de la puta del que hablás? Que es... Sí, seguro, y se necesita eso, se necesita la complicidad con esa otra diferente. Y desde este lugar invitamos a otros diferentes y otras diferentes. Por eso ese programa fue una charla tan amigable con esa otra diferente para mí. Sí. ¿Comprendes? Sí. Y hoy, más que nunca, cuando a las mujeres nos matan, nos queman, nos alquilan, nos venden, tenemos que unirnos más que nunca a las mujeres. Por supuesto. ¿Qué fue lo que te salvó un poco? Lo que te permitió hacer esa ruptura que haces. La desobediencia y la rebeldía. Okay. Absolutamente. Invito a todas las mujeres a que hoy más que nunca, con toda la violencia que sufrimos, que seamos más rebeldes y desobedientes. Es así. ¿Decís que naciste desde la rabia? Bueno, no, sí. ¿No? La rabia es lo que me impulsa y la trabajo para... adentro hay un estanque. Y la rabia es la que me empuja a moverme y no conformarme. Es mi batería, es eso. Un fuego interno. Exactamente, sí. ¿Cómo te planteas, cómo disfrutas ese
estos espacios de visibilidad, de poder... Hay que aprovechar todos los espacios, más cuando las personas que somos abolicionistas no tenemos plata, tenemos que aprovechar a disfrutar estos espacios para que lleguen nuestras voces a otras mujeres. ¿Sí? Bien. Bueno, terminás, yo el otro día estaba viendo tu charla TED, terminás con 7 preguntas. Sí. ¿Las recordás? ¿No te gustaría que las incluyamos? De hecho, terminás... Que no la recuerdo ahora, pero la puedes incluir. Terminás diciendo algo así como, bueno, ¿en qué otra situación te constituiste vos también? Ajá, yo le hago la pregunta. ¿Crees que todas las mujeres un poco estamos con esa opresión en nuestros cuerpos? Absolutamente. Y por eso es mi invitación a mirarnos en un mismo espejo todas las mujeres, en el espejo de la puta, para dejar de maquillar toda la violencia. Gracias. Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. Bien, muy fuertes las palabras de Sonia. Así habló en toda su declaración en la presentación del libro. Fue realmente algo que transmitía mucha emoción porque se notaba que ella lo estaba viviendo como algo que la comprometía entera, ¿verdad? Sí. Vos sabés que escuchando la entrevista, las dos, pero fundamentalmente esta última, el relato tuyo, y no sé por qué caprichosamente lo quise vincular con una figura mítica que se la está homenajeando en estos días por cumplirse un aniversario más de su nacimiento, y me estoy refiriendo a Eva Duarte de Perón, Evita, ¿no? Sí, estaba guardando lo mejor para el final. Te lo adelanté. Bueno. Está muy bien, me parece una excelente forma de homenajearla. Sí, yo, de hecho, reflexionando sobre este cumpleaños, hoy que hubiera cumplido 97 años, es decir, que a lo mejor de no haber sido una persona arrasada por la violencia, también de haber sido mujer y pobre, que era algo que destacaba mucho Sonia, a lo mejor podría haber estado hoy con nosotros, a lo mejor podría haber estado en este ciclo de entrevistas, que para mí es un tremendo repositorio de testimonios de la humanidad latinoamericana. Realmente, por eso me pareció muy, muy, muy importante destacarlo, sobre todo desde el lado del género, porque la historia de los pueblos es la historia de las mujeres y la historia de estas mujeres que estamos escuchando. ¿Mucha concurrencia en esa presentación del libro, Ana? Sí, la sala está llena, no era una de las salas más grandes, era la sala Leopoldo Lugones, pero hubo bastante concurrencia y además, las presentadoras, los presentadores del libro se acercaron a la gente a interactuar un poco, respondieron preguntas, fue realmente, parte de escribir la historia de los pueblos en la vida diaria. Claro. Bueno, ¿has tenido la oportunidad de leerlo el libro ya? Por desgracia no, tuve la oportunidad de pistear algunos fragmentos. Sí, me metí a fondo en las entrevistas, ya las conocía de hace tiempo y son extremadamente recomendables todas, sobre todo los testimonios de vida, los mismos que destacaba Ana Cacopardo, ¿no? Como Susana Timarco, el de Sonia Sánchez, el de Loana Berkins, para mí es un testimonio valiosísimo que haya quedado ese testimonio. Y si te permitís, quería cerrar con esas 7 preguntas que mencionaban en el audio, en la entrevista de Sonia, que son preguntas que ella anima a todas las mujeres y que es muy interesante que haya, que estemos también homenajeando a Evita, porque así como Sonia siempre hacía énfasis en la palabra puta, en una especie de reivindicación, siempre se le notaba el dolor y la convicción de pronunciarlo de todas maneras, de decirlo llamar las cosas por su nombre, y que ella habla de cómo todas las mujeres estamos bajo este asedio de violencia. Así que, estas preguntas a las que se referían era, la primera, ¿cuántas veces sentís que es por tu culpa cualquier violencia que suceda? ¿Cuándo no podés decir que no? ¿Qué cosas no estás diciendo porque tenés miedo? ¿Y a qué le tenés miedo? Y cuando decís basta, ¿cuánto más tolerás? ¿Y en cuántas cosas cambiás por protección? ¿Y en cuántas otras cosas te prostituiste? Excelente. Son todas preguntas muy fuertes para hacer un autoexamen cada una de su propia situación. Seguro. Querida compañera, te mandamos un fuertísimo abrazo. Una anécdota chiquitita nada más. Nosotros, Gabriela y yo, integramos el libro 43 por Ayotzinapa, que
editaron en Santa Fe, un libro digital, y ahí también participa Ana Caco Pardo. Sí, la verdad es que, bueno, yo la admiro por su compromiso con los derechos humanos y con el hecho de mantener viva la memoria y mantener vivas las historias de los pueblos. Creo que la contribución que ha hecho ella a nuestra cultura y a nuestra memoria es impresionante. Bueno, alguna vez la vamos a tener que traer para acá, ¿no? Ponerla bueno, no estaría nada mal. Te mandamos un fuertísimo abrazo, querida compañera, el próximo domingo. Gracias. Y también un abrazo para ustedes. Gracias, querida. Fue Lucía San Giorgio con su columna Empoderadas aquí en el Club de la Pluma. Enseguida ya venimos con mucho más el Club de la Pluma. Yo estoy hablando de esto, de las mujeres, de los abusos, ¿cuánto hace que está Milagro Sala detenida? ¿112 días? ¿113 días? ¿Cuánto hace que está secuestrada por un gobierno de la dictocracia? ¿Sí? Digo yo, a propósito de Evita y de las mujeres y de las putas, ¿no? A propósito, ¿cuánto hace que Milagro Sala está siendo secuestrada, víctima de la dictocracia que padecemos? ¿Vamos a ir a liberarla alguna vez?